el principio de mi vida. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre de Dios va a hacer cosas muy diferentes a las que hacía antes de conocer a Dios. Así le ocurrió al apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. Su vida cambió, su vida fue transformado. Él fue convencido, luego fue convertido y luego transformado. Conversión va más allá aún que el convencimiento. Es lo que el apóstol Pedro nos dice a nosotros: arrepentidos. Cuando somos convencidos y convertidos, es un proceso en nuestras vidas, proceso de conversión que nos lleva a una transformación, cambios. Principio de vida que está en Pablo, este versículo, un concepto de la muerte. Dice él que el morir es ganancia. Perspectivas de la eternidad. Pablo atraviesa una realidad muy difícil, pero él está posicionado en su verdad, que es Cristo. Cristo es la verdad del apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo está con él. Comunión, está fortalecido espiritualmente. Qué importante es nuestra espiritualidad, porque podemos atravesar situaciones muy difíciles, pero si nuestra espiritualidad está fortalecida, vamos a salir adelante. Más allá de la situación que tengan, familiar, económica o de salud. En este caso, Pablo está preso, pero él está fortalecido en el Espíritu. Hay una eternidad que espera por nosotros. Tú escoges. Incluso en tu decisión está incluida tu familia. ¿Sabías eso? Y no se valen excusas. ¿Has escuchado eso de que vale todo? No. Ahí no valen las excusas. No hay argumento que valga ahí. Porque escrito está en la palabra de Dios, en Deuteronomio 30:19, que a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Que no habrá excusas. Porque cuando salgamos con las excusas, Dios dirá: cielos y tierra, vengan a ver qué escogió él o qué escogió ella. Ahí está incluida tu descendencia, está incluido tus hijos, tus generaciones. Lo que tú escoges hoy repercute con los tuyos. El cristiano tiene un anhelo y es lo eterno con Cristo. Cada persona que está en la tierra, quiera o no quiera, ha pensado en la eternidad. Y para mucha gente es más fácil decir que después de esta vida no hay más nada. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla a nosotros de una eternidad. Y el cristiano tiene que tener
esperanza, esperar en Cristo. O sea, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Por eso somos su iglesia. Por eso lo que está escrito en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente yo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto importa eso en nosotros? De que Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso es que ahí yo espero. Y de eso es que yo predico. Cristo es quien trae a nuestra vida esperanza. Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Tienes esperanza? Chequéate. La esperanza tiene que ver con tu fe, el confiar en Dios. ¿Qué será de nuestra vida mañana aún en vida? ¿Y qué será después cuando no estemos aquí en la tierra? ¿Te has preguntado eso? Dios quiere en su voluntad lo mejor para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios en nosotros es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que Él quiere en nuestra vida lo mejor, pero ¿tú quieres eso de parte de Dios? En Filipenses, cuando tú lees esta carta a la iglesia de los Filipenses, te consigues a un hombre de Cristo dispuesto a todo. Oye, un hombre dispuesto a lo que sea por nuestro Señor. El versículo 8 del capítulo 3 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús a mi vida. Lo he puesto todo o lo tengo todo como pérdida. Por amor a Él lo tengo todo como pérdida. ¿Sabe lo que es que un hombre diga eso? Lo tengo todo como pérdida, todo por basura. Así lo dice el versículo. Para ganar a Cristo. Mira la actitud de Pablo. Todo lo que él tiene lo pone por basura para ganar a Cristo. Oye, esto es un hombre realmente entregado a la voluntad de Dios. Pero hoy muchísimos cristianos no tienen identidad en Cristo, no la tienen y no le quieren seguir más. Quizás hay otras cosas que siguen, que les llama más la atención, lo que está de moda, las corrientes de este mundo, pero no quieren seguir más al Señor. Da tristeza eso. Cualquier cosa es más importante. ¿Y a ti? ¿Cuáles son tus perspectivas? Eso es una pregunta que tú te la tienes que hacer. No me la respondas a mí. ¿Cuáles son tus perspectivas? Para muchas personas no cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios. No cuenta. Pero ahí en la palabra de Dios está las promesas. Hay promesas para nuestras vidas. Hay promesas para nuestras familias. Ahí están las promesas de Dios. ¿La lees? ¿Buscas la voluntad de Dios en su palabra? ¿Te santificas? ¿Te apartas un tiempo para conocer a Dios y su palabra?
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: así, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que tenemos para todos, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque todos nos contaminamos. Limpiémonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es el querer agradar a mi Señor todos los días. Y voy aprendiendo a obedecerle, a agradarle, y ahí me voy santificando. Tenemos promesas para nosotros, para nuestros hijos, para las personas que amamos. Si te importa Dios, te importan tus hijos. Y si te importa tu familia, te tiene que importar Dios. Tienes que acercarte a Dios. Tú puedes ver cómo está todo tan terrible hoy en día. Tú le sueltas a un muchacho un teléfono que tenga datos y en 2 horas su mente está minada diabólicamente. Terrible. Y así es. Claro que un muchacho te sabe manejar más ese teléfono que tú, pero ¿has chequeado lo que él ve? Ya no hay tiempo quizás para revisar. Se confía mucho en que no va a ocurrir nada. Las tinieblas no dan ni 1 centímetro. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no tendremos cómo defendernos en toda esta situación. ¿Cuántos se ignoran todos estos temas hoy en día? Y las personas creen que yendo tras las corrientes que el mundo lanza, vamos bien. Hay una verdad en un hombre de Dios. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, ahí podemos encontrar nosotros una verdad tremenda que está en un hombre de Dios. Más allá de cuántas dificultades atraviesa este hombre, él escribe en esta carta, en el capítulo 1, versículos del 19 al 26. Oigan lo que Pablo dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo por la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Este es el apóstol Pablo, un hombre que está preso por predicar de Cristo, pero aquí lo vemos fortalecido en el Señor con una disyuntiva. No sabe si hacer esto o hacer aquello, o esperar en qué forma. Yo quiero que ustedes noten que Pablo aquí está expresando algo que él tiene muy fuerte en Dios. Aquí hay un hilo conductor. En este pasaje bíblico hay un hilo conductor. Para Pablo,
los conceptos que él usa ahí, su razonamiento, su entendimiento, su ideología, lo que él piensa, todo se refiere a una frase: que sea lo que Dios quiera. Lo que está escrito ahí, él lo lleva todo a esa frase, o esa es su verdad, que sea lo que Dios quiera. No es una frase como la usa mucha gente. Mucha gente quizás usa esta frase como en sometimiento, como en si no hay más nada que más, como aceptando lo que venga, como resignado, como con lástima. Pero no es el caso de Pablo. Pablo tiene un principio de vida. Ese es su principio de vida, que sea lo que Dios quiera. En otras palabras, que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para mí va a ser buena. Dios quiere lo mejor para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperas. Si nosotros esperamos un final de gloria en nuestras vidas, el Señor nos lo va a dar. Porque tú tienes que pensar en lo que será el final de tu vida aquí en la tierra. Hay quien dice: ay no, pastor, vamos a vivir la vida y a rumbear porque la vida es una y no voy a pensar en eso. A veces hay que pensar. Pensar tanto aquí, lo que es aquí, lo que será mañana aquí y lo que será más adelante. Esperar en Dios. Si yo estoy de acuerdo con mi Dios, la Biblia dice que a mí me va a ir bien, porque Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no estés de acuerdo con este siglo o con lo que el mundo practica, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para ti. Quiere decir que de Dios viene a mi vida lo bueno. El Espíritu Santo nos va a ayudar, va a trabajar. El Espíritu Santo va a trabajar su fruto en mí si yo dejo. Si yo dejo, el Espíritu Santo comienza a trabajar ahí adentro conmigo: amor, gozo, paz, más fe, templanza, más paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. Que trabaje ahí adentro, porque bastante trabajo necesitamos nosotros a veces. Dígame en paciencia, el que le habla trabaja bastante Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice: y tú también, porque esto es un trabajo de los dos. Yo tengo que dejar lo que él trabaje, pero yo tengo que hacer mi parte. Tú también. Hay una voluntad de Dios, la cual yo debo aceptar, y yo tengo que aprender con respecto a esto. Que sea lo que Dios quiera. Hay un ejemplo en la Biblia tremendo, el de Moisés. Moisés a sus 80 años fue llamado por Dios en medio de una zarza. Ahí Dios lo llama.
Tardo para hablar Moisés, ya ochentón, por allá en el desierto. Dios lo llama, él va a Egipto, el pueblo de Dios es liberado, ellos atraviesan el Mar Rojo, llegan al desierto, mas esa generación no entró a la tierra prometida. En un trayecto en el desierto, Moisés desobedeció a Dios. Dios le había dicho: Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, en unos arrebatos como le pasa a usted, a mí, que tenemos que hablarle a esto y no le hablamos sino lo golpeamos, porque no tenemos paciencia. Moisés golpeó la roca. Y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Moisés sabía que Dios era bueno. Claro, Dios es muy bueno, como mucha gente dice. Ay, pero si Dios es tan bueno, yo no creo eso, que esto y aquello. Créalo. Lo que está escrito, créalo. Te guste o no te guste. Y claro que Dios es bueno. Pero la palabra de Dios es para cumplirla. Y Dios le había dicho: no golpees ahí, sino háblale. Y él golpeó. Moisés le llevó tiempo entender esto. Como él, haciendo un trabajo impecable, sacando al pueblo hebreo de Egipto, todo lo que hicieron, y tanto nadar, diría alguien, para morir en la orilla, porque esos son nuestros argumentos. Y Dios le dijo: no insistas. Moisés siguió insistiendo. ¿Te imaginas? Déjame entrar, Señor. Capítulo 3 está. Él sigue: Señor, por favor, Señor, un hito nomás. Y Dios le dice en el versículo 26, Moisés explica que el Señor no lo escuchó más a causa del pueblo. Dios no lo escuchó más, pero ahí dice la palabra: basta, Moisés, no me hables más de ese asunto. No lo estoy inventando yo, así está escrito ahí. De esa forma hablaba Dios con Moisés. Y él pensó que como Dios hablaba de esa forma, Dios le iba a decir: está bien, te perdono una más. Claro que Dios lo había perdonado y Dios lo ama, pero Dios dijo: no entrarás y no entrarás. Moisés lo entendió. Dice la Biblia que lo aceptó con alegría en su corazón. Después de un tiempo lo entendió y lo aceptó. Era la voluntad de Dios. Principio de vida, recuérdalo. Tiene que ser nuestro principio de vida, que sea lo que Dios quiera. Y así lo entendió Moisés. Y en los capítulos finales de Deuteronomio usted puede encontrar cómo se manifiesta el gozo del Señor en la vida de Moisés. Lo tuvo que entender. ¿Cuánta oportunidad nos da Dios a nosotros? ¿Cuántas oportunidades para que aprendamos a hacer su voluntad, a aceptarla? Ahora, ¿cómo percibe las cosas Pablo? Porque Pablo aquí nos da una narración en unas circunstancias en las que él está, que cualquiera tira la toalla, cualquiera nos sigue. Pero
Para Pablo, el vivir significa Cristo. Atención a esto. Pregúntale a mucha gente qué significa la vida. Y te va a decir, bueno, lo único que sé es que es una sola. Y a rumbear. ¿Y cuántas cosas? Mejor no las digo. Señor, cierra mi boca. Para Pablo significa Cristo. Pablo, cuando no conocía a Cristo, tenía muchas cosas, quizás buenas. Mire, tenía estudios, tenía proyectos, tenía finanzas, tenía posición. Recuerda que cuando él va a buscar los cristianos en Damasco, a él le pusieron hasta militares a su disposición, le entregaron cartas, estaba autorizado, era un hombre de gobierno, un hombre importante en aquel sector, pero se encontró con Jesús, se rindió a Jesús, a quien perseguía, y ahora su vida cambió, su vida fue transformada. Ahora su vida comienza con nuestro Señor. Tiene otra forma de ver la vida. Cristo es su inspiración. Él es el principio. Cristo es el principio en la vida de Pablo hasta el final. Aprendamos un poco aquí. La razón de la vida en Pablo es Jesucristo. Y ahí nos vamos chequeando nosotros. Era la razón de Pablo, de él, de Cristo esperaba Pablo la recompensa. Hoy en día hay cristianos que esperan la recompensa del pastor. Y hay pastores que esperan la recompensa de la iglesia, y no es así. Aprendamos de Pablo un poquito. Para Pablo, Cristo era todo, en vida y en muerte. La muerte en la tierra no debe ser una tragedia para el ser humano. Es la entrada a la eternidad cuando se parte en Cristo. ¿Ok? O sea, entendamos esto. Pablo expone en este capítulo lo importante que es para el ser humano tener las perspectivas correctas de la eternidad. Pablo no le tiene miedo a la muerte. Y esto no debería ocurrir en los cristianos. O sea, el cristiano no debería temer a esto. Ni debería temer en la vida, ni debería temer cuando le llegue la muerte. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué está predicando de eso hoy? Porque es necesario en el pueblo de Dios tener una perspectiva de la eternidad que comienza aquí en vida. Pablo lo que tiene es una situación muy difícil, tremendamente difícil. Él tiene un dilema. El quedarse en la tierra resulta en beneficio de la obra. O sea, el estar en la tierra, el estar vivo, resulta en beneficio de la obra. Él quiere partir y estar con Cristo. Pastor, él estaba cansado. A lo mejor, ¿quién sabe? ¿Cuántas luchas no tuvo el apóstol Pablo? Él quiere partir con Cristo
estar ya con Cristo, pero quedarse en la carne, estar en la carne, estar en la tierra, es necesario por todos nosotros, por toda la congregación, por toda la iglesia. Es lo que él está escribiendo a los filipenses. Recuerden que los filipenses son una iglesia. Pablo no está enfrentando una enfermedad. Pablo está enfrentando un juicio, preso por predicar de Cristo. Vean la actitud de este hombre. En ningún momento él se queja. Él está dispuesto a lo que sea por Cristo. Yo quiero que tú puedas ver la actitud de un hombre de Dios. Quiere quedarse, pero quiere partir. Y esto no nos toca a nosotros decidirlo, no nos toca a nosotros. Nuestra decisión es aceptar la voluntad de Dios. Esa es nuestra decisión. Quedarnos o partir no nos corresponde a nosotros. Él lo que está queriendo decir ahí, ¿saben qué es? Que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántas veces oímos esta frase? Que sea lo que Dios quiera. ¿De verdad quieres que en tu vida pase lo que Dios quiera? Porque la gente acomoda esta frase. La gente acomoda unas cuantas cosas a su manera. Pero están leyendo la palabra de Dios para conocer su voluntad y aceptarla. Pablo está determinado. El hombre de Cristo debe estar determinado, entendido, que algún día nos tocará a nosotros. ¿Cómo estás hoy? No solamente para que tú aprendas esto para ti, sino para enseñárselo a otra persona. Porque tristemente mucha gente se pierde hoy o muere sin Cristo. Y este mensaje hay que darlo. ¿Qué piensas de la eternidad? Es la causa de Pablo, es la iglesia de Pablo, pero es la causa y la iglesia de Cristo. Debe ser nuestra causa, la de Cristo. Debe ser nuestra iglesia, esta, la de Cristo. O sea, cuán importante es para ti ser la iglesia, tener la causa de Cristo. Pablo piensa, partir, quedarme. Yo, vosotros. Porque Pablo ya ha recorrido un trayecto. No es tan mayor de edad. Tendría algunos 56, 58 años. Pero quiere estar con Cristo. Pero quiere estar con la iglesia. Porque la iglesia lo necesita. Y realmente es así. O sea, ¿cuánto aprendemos nosotros por los escritos del apóstol Pablo? ¿Cuánto nos enseña a nosotros aún hasta en este tema? Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Ese es su principio de vida, o sea, el principio de mi vida, porque yo tengo que tener principios. ¿Sabe cuál debe ser nuestro principio de vida? El hacer su voluntad. Para yo hacer su voluntad, la de Dios, tengo que aceptarla. Pablo es un siervo de Dios, dispuesto a servir a nuestro Señor y a servir a la iglesia. Así tiene que ser el cristiano. La gente se ocupa hoy de muchas cosas. Claro que es importante ganarte 2,000 soles y hasta 3,000 los que vengan, hasta 100. Claro que es importante que vas a almorzar más tarde. Y lo eterno con Dios, ¿cómo está eso dentro de ti? Pastor, no pienso ni en el hoy. Pues piénsalo. Y más si tú tienes hijos. Y si piensas que vengan más hijos, claro que tienes que pensarlo. ¿Has visto el mundo que habitamos hoy? ¿Cómo se le canta o cómo se adora el sexo? ¿O cómo se le canta a la muerte? ¿O a los vicios como si nada? Y tristemente ocurre también dentro del pueblo de Dios. Y hay veces le entra por un oído y le sale por el otro. Pero lo más triste es que hay veces ni siquiera entra. Ni siquiera mire para los lados, para saber si es el de al lado. Porque, cuidado, eres tú. Tremendo, difícil. Ahora, Pablo está preso. Y usted sabe que preso es preso. Y de hecho, por predicar de Cristo, cualquiera de nosotros está molesto con Dios. Bueno, Dios, sáqueme de aquí, porque fue para predicar de ti. Pero él no. ¿De dónde proviene esta alegre aceptación de la voluntad de Dios en Pablo? Porque él no está triste. La Biblia dice que él está alegre, él está gozoso. Y tú puedes pensar, bueno, pero es que Pablo era loco. ¿Va a estar gozoso de estar preso? Sí, él sí. Y sí tenía cosas de loco, ¿por qué? Ahora, ¿de dónde proviene eso? Hay 3 cosas que son parte de la vida de Pablo. Y ahí proviene el estar gozoso, aún en situaciones adversas. La primera, Pablo tiene vida de oración. Más allá de todas las dificultades que tú tengas, de la realidad adversa que tú tengas, como Pablo, él descansaba en una verdad. ¿Sabes cuál? Intimidad con Dios. Él tenía una vida de oración con Dios. Y alguien dijera, pastor, pero es que él tenía tiempo porque él estaba encerrado. Sí, pero es que hay quien ni siquiera encerrado tiene tiempo. Él tenía una vida de oración con nuestro Señor, estaba metido en intimidad, sometido a su voluntad, rendido en esa cercanía. Y el pasaje bíblico dice que la iglesia intercedía, él oraba. ¿Sabe qué oraban? Que sea lo que Dios quiera, que sea tu voluntad. Y la oración funciona. La oración va a funcionar en nosotros, porque Pablo
vio cambios poderosos, cosas que ocurrieron en su vida. El pasar horas, el pasar días orando, te va a dar la serenidad, te va a dar la confianza en aquella identidad que tú tienes con Dios, en aquella intimidad que tú tienes con Dios. Lo que la oración va a hacer en nuestras vidas es poderoso. Mire, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Deja la corredera. Así él estuviese preso, él era entendido que él tenía que rendirse a Dios en oración, porque hay quien se afana incluso cuando no puede moverse. El Señor nos es muy claro en su palabra: ríndete en oración. Lo primero que había en Pablo entonces era vida de oración. Lo segundo que había en Pablo, vida con el Espíritu Santo. Dice ahí el suministro del Espíritu. ¿Sabe qué es el suministro del Espíritu? El equipamiento del Espíritu a mi vida, mi ayuda, porque todos nosotros lo necesitamos. Y qué importante que tú dejes que el Espíritu Santo obre adentro de ti. Dice la palabra que trae liberación. En el capítulo 1, esa liberación que menciona la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa liberación viene de una palabra griega, soteria. Soteria es salvación. Salvación es bienestar personal. Viene por el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Ahora, ¿cuánta sensibilidad hay en ti para lo del Espíritu? ¿Cuánta comunión? ¿Cuánta búsqueda del Espíritu Santo? ¿Cuánto conoces tú que el Espíritu Santo es la primera persona de Dios que tú tienes? ¿Cuánto lo tomas en cuenta? Hoy le dijiste buenos días, Espíritu Santo. Anoche antes de acostarte hablaste con Él. ¿Cuán importante es para ti el Espíritu Santo? Todos nosotros necesitamos su ayuda. ¿Sabe por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos, no vamos a poder. El bombardeo mental es terrible. Las tentaciones de las tinieblas son terribles. Si tú no te agarras de Dios por su Santo Espíritu, no vas a poder. La Biblia dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque todos tenemos debilidades. No las vamos a estar mostrando, esta es mi debilidad, pero el Espíritu Santo sí la conoce y te ayuda. La palabra dice que Él te ayuda en tu debilidad. Si debemos orar como conviene, no lo sabemos, así está escrito. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Ahora, ¿cuánto te importa a ti esta palabra? Para tener cercanía con el Espíritu Santo, para tener comunión, para tener intimidad con el Espíritu Santo, porque realmente necesitamos de su ayuda. Pablo sí está preso, quizás físicamente, pero está en la libertad del Espíritu Santo a su vida. Y por eso, después de 2000 años, nosotros predicamos de este tiempo en que Pablo, preso,
nos da una enseñanza de lo que es actitud, de lo que es un hombre entregado a Dios que tenía vida con el Espíritu Santo. Lo primero, vida de oración. Lo segundo, vida con el Espíritu Santo. Lo tercero, vida de fe. Vida de fe. Porque Pablo ahí donde está lleno de esperanza. Él tiene un anhelo. Él tiene confianza. Y usted puede decir, ¿de qué, pastor? ¿De qué? Porque así somos nosotros. A todos le buscamos la contraria. ¿De qué tiene confianza si está preso? ¿Sabe de qué? De que no será avergonzado. Ahí está escrito, no será avergonzado. Ay, sí, no será avergonzado y está preso. En aquel tiempo, ¿sabe qué buscaba el sistema? De que la persona negara a Cristo. Pero él no será avergonzado, él no va a negar a Cristo. Porque de alguna forma el imperio buscaba que él negara a Cristo. Y ahí está escrito, no seré avergonzado, no voy a negar a mi Señor. ¿Cuánta gente hoy, por menos que eso, niega a Cristo? ¿Cuánta gente no toma en cuenta la vergüenza en el mundo espiritual y niega a Cristo? Pablo es un hombre convertido, no un indeciso. No, Señor, aunque él tiene una lucha por quedarse y por irse, pero él está convertido a Cristo. Hay un llamado a testificar de nuestra fe. Y él va a seguir. Si tiene que sufrir por la causa de Cristo, él está dispuesto a sufrir. ¿Tú te imaginas que hoy hubiese que sufrir por congregarse? ¿No voy? No, yo no voy. Más de uno diría así, que haya que sufrir hoy por orar. No. Sufrir por vida con el Espíritu, ¿no la tengo? Si el Señor no me hizo a mí para sufrir, porque la gente sabe en su propia opinión. Seguir, que lo siga aquel que está papiadito, yo no. Pablo está dispuesto a sufrir por nuestro Señor. Fortalecido, atención, él está fortalecido y día a día va creciendo en su carácter. Él tiene fe. Y la Biblia me muestra y me enseña que esa fe yo la trabajo. Yo pido más fe, yo la trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la necesitamos. La Biblia dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo el que le crea, el que se acerca a Dios, le crea y sepa que Él es galardonador de los que le busca. O sea, tú tienes que saber que Dios galardona al que le busca, que sin fe tú no vas a poder agradar a Dios. La vida del cristiano es agradar a Dios. Mira, nosotros nos ocupamos de agradar a la esposa, de agradar a los hijos, de agradar al jefe en el trabajo. ¿Está mal? Eso no está mal. Buenísimo. Pero primeramente tú tienes que agradar a Dios. O sea, ¿cuán importante para ti es eso? El agradar a nuestro Señor. Y
Pablo era un hombre lleno de fe, porque la fe hay que trabajarla, y la fe es como un músculo, y yo tengo que practicarla. Y estas tres cosas estaban con Pablo: vida de oración, vida con el Espíritu, vida de fe. Y por eso él está gozoso. Usted lo encuentra en la palabra de Dios, en toda la carta a los Filipenses, con un gozo tremendo por aceptar la voluntad de Dios y hacerla en lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, Pablo sabe que el aceptar la voluntad de Dios le va a traer bendición, le va a ir bien haciendo su voluntad. Aprendamos nosotros de eso. Aprendamos nosotros el vivir aceptando la voluntad de Dios. Pablo tiene un presentimiento. Él cree que va a liberar esa cárcel. Él piensa que él va a salir. ¿Sabe qué le ocurrió? Sí salió. Él no muere en ese juicio. Él estuvo un tiempo más. Y realmente es así, porque él luego de Filipenses escribe Colosenses. Él escribió en la cárcel Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Aún había Pablo para rato. Pablo no pidió, no exigió. Él aceptó que sea lo que Dios quiera. Ese era su principio de vida. El cristiano debe tener ese principio y debe ser entendido en que si partimos de aquí es con Él. Hermanos, este mundo se acerca a cosas muy difíciles. Muy difíciles. Y usted tiene que estar posicionado en una verdad que es Cristo. Seamos como Moisés. En los capítulos 33 y 34, en el 33 él proclama a Dios: feliz, contento con mi Señor. Él llega a las puertas de la tierra prometida. No va a entrar, pero él está gozoso. Y él ve, Dios le dice: sube allá, Moisés, y ve todo eso. No te emociones tanto que tú no vas a entrar para allá, pero ve desde allá hasta allá. Y Moisés ve. Pero ¿sabe qué hizo Dios con Moisés? Dios le preparó, él mismo Dios, su funeral. O sea, el mismo Dios se encargó de todo con Moisés. ¿Sabes tú cuál es la tierra prometida hoy? Hoy no está después de una frontera. Nuestra tierra prometida, y a la que aún hay oportunidad de entrar, en lo eterno con Dios. Y a esa tierra prometida sí fue Moisés. ¿Te importa? ¿Tiene un valor para ti? Seamos como David. En el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios mío, y tu ley está en el medio de mi corazón.
pasó trabajo y pasó unas cuantas cosas, pero se alineó. No, pastor, lo que pasa es que a mí me gusta mucho esto y aquello. A David también. Pero David se alineó y entendió: el hacer tu voluntad es mejor que cualquier otra cosa. Seamos como el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 11 dice: porque todos nosotros que estamos vivos siempre estamos entregados a muerte por la causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de esta carne mortal. Porque esta carne que tenemos nosotros es mortal, y estamos aquí en la tierra es para adorar a nuestro Señor. Entonces, que Él se manifieste a través de mi vida, que el tiempo que yo esté aquí en la tierra te voy a adorar, Señor. Perdí un tiempo atrás, pero lo de atrás quedó atrás. Hoy, conociendo la verdad, esa verdad me hace libre, y en esa verdad yo camino. Y le voy a agradar el tiempo que esté aquí. Cuando parta de aquí, sé a dónde voy. Ese es el mensaje. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. El hacer la voluntad de nuestro Señor, que se haga su voluntad en mí. El mismo Jesucristo, el mismo Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 42, momento difícil. Jesús está a las puertas de ir a la cruz, está en el monte de los olivos, donde le toca que beber la copa de la amargura, porque es la copa del pecado. ¿Sabe qué dice Jesús? Padre mío, si no puedes quitar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús no la quería tomar porque era amarguísima, horrible. El pecado de todos estaba en esa copa, y él, sin cometer pecado, tenía que beberla. Y él le dice al Padre: no quiero beberla, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Que sea lo que Dios quiera. El hacer la voluntad de Dios a nosotros nos va a traer bendición. Es lo mejor que podemos hacer. Hay unas cuantas cosas. Yo oro por esto, y oro por esto, y oro por esto, pero por encima de todo, tu voluntad, Señor. Porque ¿quién soy yo para exigirle a mi Señor? Lamentablemente, hoy la sociedad vive para complacer al mundo. Buscar, encajar, cuadrar. ¿Cómo me disfruto un viernes? ¿Cómo me disfruto un sábado? ¿Y dónde queda Cristo ahí? ¿Dónde queda Cristo ahí? Atención con esto, porque la Biblia dice que para tú entrar en la eternidad con Él, para entrar al reino de los cielos, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me diga a mí Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús lo deja claro. El hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Cuánto la conoces? ¿Cuánto la haces? ¿Saben lo triste que oyendo el mensaje no sepamos hoy si entraremos allá?
Pareciera difícil, pero no lo es tanto. Pareciera imposible, pero no lo es tanto, porque Dios y su Espíritu están con nosotros para ayudarnos. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Que el ser humano vive pendiente de complacer a fulanito, de hacer lo que sutanito hace, de que aquel grupo me acepte, que aquel otro. ¿Cómo los puedo complacer? Y no es así, porque en Juan 17:14 Jesús dice: tu palabra les he dado. Está hablando a nosotros, está hablándole al Padre. Padre, tu palabra les he dado, mas el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Quién no es del mundo? Nosotros no somos del mundo. Los que aceptamos a Cristo, aunque estemos aquí, somos de Él. Y la Biblia dice: tu palabra les he dado, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el mundo me va a aborrecer por la palabra de Él. Por su voluntad el mundo me va a aborrecer. Pero ¿qué me importa que el mundo me aborrezca? Entendamos esto. Que me acepte mi Señor y yo acepto su voluntad en mi vida. Eso es lo que realmente importa. Que no me acepte a mí tal persona o otra persona, no me interesa. Que me acepte mi Señor, y entonces lo eterno está para mí. Y es lo que yo tengo que enseñarle a mis hijos, a mis generaciones, a la iglesia. Entendamos lo que es así. Es solamente en la palabra de Dios donde está la vida y la vida eterna. Pero la gente sacó la palabra, no la quieren, porque es más importante que me acepten a mí, a que las personas acepten la voluntad de Dios, a que yo la acepte, a que yo la haga. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y a ti qué te parece eso? ¿Qué dices tú de ese versículo en tu vida? ¿Qué hablas con Dios con respecto a eso? Termino con Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Pablo lo deja aquí claro. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Porque nosotros somos del Señor, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Espero que usted haya entendido este mensaje. Es poderoso lo que Dios va a hacer en vida con usted y con su familia, pero es más poderoso aún la eternidad con Cristo. Mientras el Señor quiera, estaremos aquí. Pero cuando ya Él no quiera más que estemos aquí, estaremos con Él. ¿Estás tú seguro de eso? Cierra tus ojos.